y he titulado el mensaje el día de hoy, Un discípulo radical de Jesucristo. Un discípulo radical de Jesucristo. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Bueno, quiero contestarles esta pregunta de una manera que tal vez les va a sorprender. Solo existen 2 religiones en el mundo. Solo existen 2 religiones en todo el planeta Tierra. Existe una religión verdadera que está basada en las Escrituras, en la palabra de Dios, y existen todo otro tipo de enseñanzas falsas, que son religiones falsas. Solo existen 2, una verdadera y una falsa. Esto ha sido la verdad desde el principio. Hay un bando que apoya la verdad y hay un bando que apoya la mentira. Si ustedes van al libro de Génesis, recuerdan que hay una simiente que es la simiente de Dios y hay una simiente que es la simiente de Satanás. Y siempre ha sido igual. Este mundo se puede dividir en 2 partes: aquellos que son hijos de Dios y aquellos que son hijos de Satanás. No existen puntos medios, y algunas veces nosotros tenemos la tendencia a pensar, bueno, esta persona no sigue a Jesucristo, no es un cristiano verdadero, pero yo tampoco diría que es un hijo de Satanás. Bueno, según las Escrituras no hay términos medios, no hay como que alguien que está en la mitad. Es alguien que ha sido renovado, que ha sido restaurado por la gracia de Dios, o es uno que aún está en sus delitos y pecados y necesita el evangelio. Pero ¿saben qué? Esta verdad es estremecedora cuando empezamos a pensar que también en el destino. Solamente existen 2 destinos en este mundo. Toda persona que muere solamente puede estar en cualquiera de los 2 destinos que existen. Una es en gloria con Jesucristo por la eternidad, recibiendo el gozo y siendo coheredero con Cristo y recibiendo la bendición de habitar junto con Dios por la eternidad. Y existe un segundo destino que es en condena eterna, donde se está recibiendo la ira de Dios por la eternidad. Existen 2 destinos, 2 caminos, y la Biblia enfatiza esto una y otra vez. Nos dice que hay un camino ancho y hay un camino angosto. Siempre se está hablando de estos 2 caminos, de un remanente que es el remanente de Dios, o el mundo que sigue el camino de Satanás. Y hace unos minutos leímos Elías, ¿no? Retando a los profetas de Baal. Parecían más, se veían mucho más, pero él era el remanente verdadero. Unos que son hijos de Dios, unos que son seguidores de Dios verdaderamente, y el resto que son enemigos de Dios. Y eso es lo que vamos a estar enfatizando y viendo en nuestro pasaje el día de hoy en Marcos capítulo 6 del 14 al 29. Vemos este panorama aquí. Vemos a un discípulo verdadero de Jesús en oposición a un grupo de enemigos de Dios. Y vamos a leer Marcos capítulo 6 del 14 al 29, y dice así la palabra de Dios. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían: es Elías, y decían otros: es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le dijo a su mamá: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja.
Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Oremos. Padre, te pido por favor que en tu gracia nos permitas comprender tu palabra en este día, y no solo comprenderla intelectualmente, Señor, sino que podamos realmente escudriñarnos y el día de hoy, con toda sinceridad y con toda humildad, poder identificar, Señor, si nosotros somos discípulos verdaderos tuyos o si todavía militamos en el ejército enemigo. Te pedimos por favor que en tu gracia nos permitas entender este pasaje, que nos des luz, que nos permitas estar atentos a tu palabra, Señor, a desearla como un bebé que desea la leche, como un bebé recién nacido. Así queremos estar ante tu palabra el día de hoy. Ayúdanos, Señor, y te pido particularmente a mí que me des claridad, que por favor me guíes para poder explicar este texto de la manera correcta, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a dividir entonces este pasaje, que son varios versículos, y vamos a dividirlo en 3 secciones. Pero vamos a comenzar con la primera sección y vamos a estar viendo el enfoque de uno que es un discípulo verdadero de Jesús y uno que es un enemigo de Jesús. Ustedes ya pueden ir identificando los personajes dentro de este pasaje, pero lo primero que podemos enfatizar en esta sección es que un discípulo de Jesús enfrenta las tinieblas con la luz. Un discípulo verdadero de Jesús enfrenta las tinieblas con la luz, pero un enemigo de Cristo es acusado por la oscuridad de sus tinieblas. Ese es el primer enunciado que tenemos. Y vayan ahí al versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto. El rey Herodes se enteró de esto. Pero primero detengámonos y nos preguntamos, ¿qué Herodes? Por lo menos hay 3 Herodes en el Nuevo Testamento. Y algunos de ustedes apenas se están enterando de eso. Pero sí, hay 3 Herodes diferentes, ¿cierto? Aquí se está hablando de Herodes, el hijo de Herodes el Grande. Este no es el Herodes que quería mandar a matar a los niños cuando Jesús iba a nacer, sino que este es el hijo de ese hombre. Este es Herodes Antipas, era uno de los tetrarcas que estaba dirigiendo la zona de Galilea y de Perea, era uno de los gobernantes, y este es el Herodes. Y aquí nos dice que este Herodes se había enterado de algo. ¿De qué se había enterado? Ustedes recuerdan el contexto, lo que vimos hace unas cuantas semanas, y es que Jesús estaba enviando a sus discípulos de 2 en 2 a hacer la misión, y ellos estaban ejecutando las mismas obras que Jesús hacía, predicaban el evangelio, estaban haciendo milagros, las personas eran sanadas y la fama de Jesús estaba creciendo. Las personas lo estaban reconociendo, las personas estaban hablando diciendo, hay un hombre que tiene poder sobrenatural, y no solamente él tiene poder, sino que está delegando este poder a otros, y su fama se estaba extendiendo. Miren lo que termina diciendo el versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y aquí podemos ver algo. Al parecer, al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, había uno que tenía un ministerio más prominente y más conocido. ¿Y quién era? Juan el Bautista. Las personas lo conocían más, tenía una prominencia inicial, pero por supuesto cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista, ¿qué hizo Juan el Bautista? Dijo, bueno, es momento de que yo empiece a menguar y que ustedes empiecen a seguirlo a él. Juan el Bautista siempre fue caracterizado por uno que estaba apuntando diciendo, sigan a Jesucristo, no me miren a mí, mírenlo a él. Y eso es lo que ha hecho todo predicador fiel a lo largo de la historia, diciendo, no me miren a mí, miren a Jesucristo, a él es el único que deben exaltar, él es el único digno de gloria. Y eso era lo que hacía Juan el Bautista, pero todavía había mucha gente que solo conocía de Juan, y el rumor que estaba corriendo es, bueno, Juan ya murió, pero parece que hay un hombre ahora con poder que está haciendo milagros, y algunas personas estaba corriendo el rumor
parece que Juan el Bautista resucitó. O parece que el espíritu de Juan el Bautista está en este hombre. Otros decían que era Elías, también pensando en las profecías que se dice que Elías vendría para proclamar quién sería el Mesías. Pueden mirar eso con atención luego en sus casas en Malaquías, en el capítulo 4, donde se habla que Elías vendría, o el espíritu de Elías vendría para anunciar al Mesías. Y otros estaban pensando, bueno, este hombre tal vez es un profeta como uno de los antiguos. Pero sabemos que ninguna de esas descripciones era correcta. Estaban hablando de Jesucristo, el Mesías, Dios mismo que se había hecho hombre. Pero aquí una pregunta para ustedes, y aquí tenemos el estilo de Marcos. Viene hablando de algo y de un momento a otro mete una historia que parece que no cuadra. Y decimos, bueno, Marcos, ¿qué le pasó? Parece que es así distraído como algunos de nosotros, que está hablando de una cosa y empieza a hablar de otra. Bueno, Marcos no está distraído, él está cumpliendo un propósito muy particular en este momento. Él viene diciendo que Jesús estaba mandando unos discípulos y que esos discípulos estaban teniendo éxito en la misión. Estaban pudiendo hacer lo mismo que Jesucristo. Y había lectores, los lectores del primer siglo que estaban recibiendo la carta de Marcos, podían leer esa sección y ¿qué? Animarse y decirse, ¡hey, qué bueno lo que pasa con los discípulos de Cristo! Pueden hacer las obras que Cristo hace. Dios los respalda, Dios los bendice. Pero ¿saben qué hace Marcos? Está diciendo, es verdad, van a venir momentos de euforia en el ministerio. En la vida cristiana van a haber momentos donde ves con alegría lo que Dios está haciendo. Pero ¿sabes qué? Cuidado, no como el que les quiere aguar la fiesta, pero les dice, mira este otro lado de la moneda. A veces los discípulos van a ver el poder de Dios actuar y las cosas van a salir aparentemente bien, ¿cierto? Pero también hay otra cara de la moneda en el discipulado cristiano, y es que el sufrimiento es parte de ser un discípulo de Cristo. Es inevitable pensar que puedo ser un discípulo de Cristo fiel y pensar que no voy a sufrir. Y entonces aquí Marcos lo que hace es que incrusta la historia de Juan el Bautista, diciendo, esta es la otra cara de la moneda. Miren a un discípulo fiel de Jesucristo lo que tuvo que enfrentar, hasta tal punto que llegó a ser decapitado. Eso es lo que está tratando Marcos de explicarnos, darnos un panorama completo, que no nos quedemos solamente con la imagen de los discípulos que siempre están triunfando externamente ante el mundo, sino también que iba a haber discípulos fieles que podían llegar a morir. Y es realmente lo que estaba pasando con los que estaban leyendo por primera vez el Evangelio de Marcos. Estaban sufriendo la persecución, así que podían ser animados. Y quiero decirles algo, nosotros deberíamos pensar más en que la persecución puede venir en cualquier momento sobre el pueblo cristiano. Eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, y no piensen que porque hay un poco de libertad en estos momentos, esa situación siempre va a permanecer. Cada vez más estamos más cerca de que el pueblo cristiano real sufra persecución. Así que este mensaje es importante para nosotros. Ver la vida de fidelidad de Juan el Bautista y ver que eso es lo que pasa con aquellos que quieren ser fieles a Jesucristo. Si pensáramos y lo pusiéramos en los términos de esta época, la fama de Jesús estaba creciendo. Toda la gente estaba hablando de eso. Y si fuera hoy en día, pues saldría por Facebook, saldría por Instagram y por todas las otras redes sociales que existan. Hay uno que es poderoso, y ese rumor llegó a los oídos ¿de quién? Herodes. Miren el versículo 16. Y al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aquí encontramos la reacción de Herodes a las noticias del momento, a la popularidad que estaba creciendo de Jesús. ¿Qué pasó con Herodes? Estaba atormentado por su pecado. Él sabía que había hecho algo mal, él sabía que había causado algo maligno, que había matado a Juan el Bautista, y su conciencia le atormentaba de día y de noche. Y cuando empezó a escuchar de este Jesús que estaba haciendo milagros, empezó a
en un sentido a enloquecerse y decir como, este es Juan el Bautista, me está persiguiendo. Yo que hice matar a este hombre, ahora él viene tras de mí. La paranoia se estaba apoderando de él. La culpa lo estaba persiguiendo hasta lo más íntimo. Él sabía que era culpable y no tenía dónde esconderse. Y creo que es un buen momento para hacer un paréntesis. Eso pasa con la conciencia que Dios ha dado a los seres humanos. Si usted ha pecado, usted puede tratar de suprimir la culpa y hacer como que nada ha pasado, pero la conciencia siempre está ahí activando y puyando y diciendo, tú eres culpable de eso que cometiste. Puede ser que has engañado a todos, que nadie más se ha dado cuenta alrededor, pero la conciencia y Dios está acusando diciendo, tú eres culpable. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Herodes. Él sabía que era culpable. ¿Y aquí qué? ¿Culpable de qué? Herodes había estado casado con una mujer por 20 años. Esa era su esposa. Era la hija de otro gobernante que se llamaba Aretas. Y ellos estaban casados por 20 años. Y su hermano, el hermano de Herodes, se llamaba Felipe y tenía una esposa. ¿Y qué pasó? Pues Herodes era mucho más poderoso que su hermano Felipe y parece que quiso quitarle la esposa a su hermano. Por supuesto, aquí tenemos el caso de dos corruptos, Herodes y también esta mujer que dejó a Felipe y se casó con Herodes. Me parece que estuviéramos hablando como una cosa del jet set colombiano, ¿cierto? Pero bueno, es lo que estaba pasando también en los tiempos de Jesús en Israel. Esta mujer había dejado a Felipe y se había casado con Herodes. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista era un predicador popular, las personas lo conocían en la región y aún Herodes lo escuchaba. Miren el versículo 20, el final. Cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Juan era un predicador popular y a Herodes le gustaba escucharlo. Y decía como, qué impresionante. Quedaba impactado con la predicación de Juan el Bautista. Pero él era un maligno, un corrupto. ¿Y saben qué hacía Juan el Bautista cuando tenía un encuentro con Herodes? Le decía, la mujer que tú tienes no es tu esposa legítima. Tú estás cometiendo pecado y Dios lo sabe. Y algunos pensarían, uy, pero este Juan, ¿cómo lo enfrenta? Y si lo pusiéramos en los términos de cómo se presenta el ministerio hoy en día en muchas iglesias, algunos dirían, no hay que ser tan duro con Herodes, se va a espantar. De pronto no debió Juan el Bautista hablarle tan fuerte. O otras ideas que surgen en algunas congregaciones es, si alcanzáramos a ese Herodes, que es el más importante, el más poderoso, eso sería un gran avance para el evangelio. ¿Han visto esa mentalidad? Necesitamos alcanzar gente famosa, necesitamos alguien que sea conocido para que pueda venir y eso haga que más personas vengan a Cristo. Falso. Las personas vienen a Cristo porque es una obra soberana de Dios. Y Juan el Bautista no necesitaba halagar a Herodes, ni exaltarlo, ni subirle el ego, ni tratar de disimular su pecado, sino que cuando lo veía le decía, Herodes, tú eres un adúltero. Él confrontaba las tinieblas de Herodes con la luz y exponía lo que estaba pasando. ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas de esta primera sección? Número 1, un discípulo de Jesús enfrenta las tinieblas con la luz, pero un enemigo de Cristo es acusado por la oscuridad de sus tinieblas. Juan el Bautista no se había quedado callado ante el pecado de Herodes, no le importó que fuera gobernante, sino que ¿qué? Denunció su pecado. Y miren, acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque este principio aparece en las Escrituras de cómo aquellos que son discípulos de Cristo tienen que enfrentar las tinieblas con la verdad de la luz. Efesios 5, 8 dice así, hablándole a creyentes, a personas que están en la luz, les dice así Pablo, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor, y no participéis de las obras estériles de las tinieblas,
sino más bien ¿qué? Desenmascararlas. Esa es una tarea de los hijos de la luz, de los hijos de Dios. Desenmascarar, poner la luz sobre lo que es pecaminoso, sobre lo que es oscuro, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Qué es lo primero que podemos aplicar a nuestras vidas de esta sección? Si soy un verdadero discípulo de Cristo, yo no puedo convivir normalmente con las tinieblas. Yo no puedo hacer como que nada está pasando con el pecado que hay alrededor. Y con esto tampoco les estoy mandando a convertirse en los policías espirituales de buscando quién está pecando. Pero simplemente yo no puedo quedarme callado ante un pecado evidente que hay alrededor mío. O por lo menos si alguien va a pensar que puede pecar libremente estando conmigo, pues está equivocado. Mira, estás aquí, esta no es la forma en cómo podemos estar. Tú estás pecando. Eso que estás haciendo es pecado. Y podemos decirlo con todo el amor, con todo el cariño. Pero un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo va a poner la luz sobre la oscuridad. Y va a decir, eso que estás haciendo es pecado. ¿Y qué va a pasar cuando ustedes empiecen a confrontar la oscuridad con la luz? ¿Creen que van a recibir muy buenas reacciones del otro lado? No. Pero eso es lo que está llamado a ser un discípulo de Cristo. Enfrentar la oscuridad con la luz. Pero también podemos ver la otra cara de la moneda. Un enemigo de Cristo es acusado por la oscuridad de sus tinieblas. Aquí también nos permite ver que hay varias personas que están practicando el pecado, estando en las tinieblas y están atormentados por sus conciencias. No solamente en esta vida, sino que presten atención a esto. Uno de los peores castigos en la eternidad, en el infierno, es una conciencia acusando una y otra vez de lo que se hizo. Y por ejemplo, personas que han recibido el mensaje del evangelio y lo rechazan, yo creo que uno de los juicios más grandes por la eternidad es poder recordar las veces que Dios dio la oportunidad de arrepentirse, alejarse de su pecado y recibir por gracia el perdón y la salvación, y recordar que en esta vida se le dijo, ¿sabes qué? Jesucristo, rechazo tu evangelio, pisoteo la sangre de la cruz. Eso es uno de los peores juicios por la eternidad, la persona recordando que se le dio la oportunidad y prefirió seguir en su pecado. Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Recuerdan ese pasaje? Mas los justos están confiados como un león. Esa era la situación de Herodes. Él se sentía acusado y decía, Juan el Bautista viene por mí. El impío se siente acusado y perseguido aun cuando nadie lo esté persiguiendo en el momento. Y eso nos da paso a la segunda sección. Un discípulo de Jesús es reconocido por andar en la luz. Un discípulo de Jesús es reconocido por andar en la luz. Y un enemigo de Jesús puede aparentar agrado por la luz. Puede aparentar que le agrada la luz. Miren el versículo 19. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo. ¿A quién? A Juan el Bautista. Pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué hay peor que un hombre malvado con poder y con dinero? ¿Qué hay peor que un hombre malvado con poder y con dinero? ¿Quieren saber la respuesta? Algo peor que un hombre rico con poder pero muy malvado es que ese hombre rico con poder y malvado tenga una esposa más malvada. Eso empeora la situación. Y esto es lo que tenemos aquí. Tenemos a Herodes, un hombre malvado, pero que se había casado ¿con quién? Con una mujer aún más malvada. Y esto parece similar a una historia del Antiguo Testamento. ¿A quién? El rey Acab con Jezabel. Parece que Herodes y Herodías estaban queriendo imitar ese modelo de estos dos personajes que en el Antiguo Testamento habían intentado matar a Elías, pero estos dos sí lograron su cometido y mataron a Juan el Bautista.
Tenemos a Herodes y Herodías, dos malvados que odiaban a Juan el Bautista y querían matarlo. ¿Por qué? Porque les estaba dañando el romance corrupto que tenían. Se estaba entrometiendo. Esta mujer, y cuentan los historiadores, parece que estaba desagradada con esta situación, porque ella al parecer se había pasado con este hombre porque este era el más importante. Había dicho, bueno, yo ya pude dejar a este segundón, ahora estoy con el más importante de todos. Y ahora este Juan el Bautista, quién sabe si le va a cambiar el corazón a Herodes y me va a dejar. Entonces ella decía, aquí la única solución es que desaparecer a este que está incomodándome en mi pecado. Y presten atención, porque que no sea eso lo que está pasando en sus vidas algunas veces, que quieren eliminar de sus vidas, que quieren no tener contacto con personas que están incomodándote en tu pecado. Porque eso puede pasar. Hay personas que te incomodan en tu pecado y entonces tú dices, yo más bien rechazo a esta persona. Bueno, espero que no sean como Herodías, ¿no? Pero que no sea la intención de mi corazón decir como, porque alguien, y puede ser a un hermano en la congregación que me está diciendo, lo que tú estás haciendo es pecado, y más bien mi actitud sea ¿cuál? Yo rechazo a esta persona, está mal. ¿Por qué me dice eso? Con orgullo y con altivez. Ese es el carácter del pueblo enemigo. Porque una persona que es un cristiano que quiere crecer, cuando alguien le dice, mira, tienes que mejorar en esta área, ¿qué va a hacer? Va a decir, ¿sabes qué? Voy a prestar atención y voy a orar. Y gracias por tener la valentía de decirme. Gracias. ¿Es muy agradable que le digan a uno que está mal en algo? ¿Está uno así feliz? Vengan por favor todos a decirme los errores. No. Pero es una bendición cuando Dios en su gracia usa a alguien que viene y me hace notar algo y me dice, y podemos decir, bueno, Señor, ayúdame a cambiar. Herodías no quería eso. Ella quería matar a su enemigo, al que le estaba dañando su romance. Mateo 14, acompáñenme ahí. A Mateo 14, del 4 al 5. Herodías odiaba a Juan, pero Herodes también. Algunas veces, algunas personas piensan que Herodes sí quería a Juan y que le tenía un afecto y que por eso se puso triste cuando le tocó matarlo. No, Herodes también odiaba a Juan. Miren lo que dice Mateo 14, del 4 al 5. Dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Herodes no es que tenía un afecto por Juan, él también quería matarlo, pero era bien cobarde y no quería enfrentarse al pueblo. Y ahora regresen a Marcos capítulo 6, versículo 19. Y dice así, y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Y analicen esa palabra que aparece ahí, Herodías le tenía rencor. ¿Qué significa esa palabra rencor? Le tenía un sentido profundo de resentimiento. Es esa clase de animadversión que alguien tiene hacia una persona que no lo soporta, que no quiere que esté cerca, lo detestaba y estaba buscando todos los medios para desaparecerlo. Dice que deseaba matarlo, pero no podía, y el versículo 20, miren lo que dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Por qué no podía matar Herodes a Juan? Creo que una razón principal es porque no tenía nada de qué acusarlo. ¿Por qué? Porque Juan era irreprensible. No tenían nada de qué acusarlo. No podían acusarlo con éxito. Era un siervo de Dios y era irreprochable, era irreprensible. Herodes no tenía nada que decir. ¿Y cómo lo describe? ¿Que cómo lo percibían a Juan el Bautista? Dice que era ¿qué? Un hombre justo. ¿Qué significa que era justo? Que era alguien recto que estaba caminando según los estándares de Dios. Era un hombre obediente a los estándares de Dios. Dios estaba aprobando lo que Juan el Bautista hacía. Y en segundo lugar dice que era un hombre ¿qué? Santo. Un hombre apartado y consagrado para el servicio de Dios. Herodes no lo mataba porque no tenía de qué acusarlo, pero también en un sentido podemos inferir que Herodes estaba pensando, este es un hombre de Dios, este es un hombre santo, y meterme con él es meterme con un Dios todopoderoso. Y tenía cierto temor, pero también nuevamente
Piensen en esto. Eso es lo que pasa con muchas personas que saben que lo que están haciendo es pecado, que están yendo en contra de Dios, pero al final ¿qué hacen? Deciden seguir su camino con un pecado deliberado y saber que se están enfrentando a Dios mismo al retar a Dios con su pecado. Pero esa es la locura del ser humano. Avanza con su pecado aún sabiendo que se está yendo en contra de Dios mismo. Y eso fue lo que hizo Herodes. ¿De quién mantenía Herodes? ¿De quién mantenía Herodes a Juan protegido? Pues de Herodías. Seguro ella le hablaba todo el tiempo a él. Hay que buscar una manera, hay que matar a este hombre, nos está estorbando mucho. Y Herodes era el que la tenía como controlada. Y aquí he tratado de hacer lo menos posible pie de páginas, pero es necesario. Esposas, ustedes han sido dadas a sus esposos para hacer ayuda idónea. Y por favor, que nunca su esposo pudiera decir: mi esposa fue un canal o una motivación para que yo pecara. Fue su influencia, fue su insistencia en una y otra cosa. Cuando el esposo sabe que lo que ella está pidiendo es pecaminoso, el esposo tiene la responsabilidad de decirle: mira, yo quiero servirte en todo, quiero amarte de todo corazón, quisiera poderte servir de todas las maneras, pero eso que me estás pidiendo es pecaminoso y no lo puedo hacer porque eso no glorifica a Dios. Eso es lo que tiene que hacer un esposo bíblico: detener a su esposa cuando está pecando, y a la inversa también. Pero cuidado, esposas, diciéndole al esposo: a esa persona, no, con esa persona no podemos tener contacto, con esa persona hay que odiarla, con esa persona no la podemos perdonar. Y el esposo insistiendo: tenemos que estar reconciliados, tenemos que andar en paz, estamos yendo a la iglesia, vivamos para la gloria de Dios. Y la esposa: bueno, sí, pero en esa área no, en esa área es diferente. O sea, yo quiero ir a la iglesia bíblica de Cali, pero en ese pedacito tú sabes que es diferente. Miren, no excusen su pecado. Dios nunca da en las escrituras una cláusula donde dice: tu situación particular te excusa para pecar. Usted piensa que sí, usted piensa que eso que le pasó es tan diferente al resto del mundo que usted tiene derecho a pecar, pero es mentira de Satanás. Versículo 20: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Y aquí podemos ver algunas de las aplicaciones entonces para nuestra vida. Un discípulo de Jesús es reconocido por andar en la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida eterna. Juan 8:12. Y Jesús también dijo que no solamente Él era la luz, sino que sus discípulos eran la luz del mundo. Y tenían que vivir en santidad, tenemos que vivir en santidad. Juan el Bautista estaba andando en la luz y era reconocido por su rectitud, por ser un hombre justo y santo. Era un siervo de Dios con una vida íntegra, mientras que Herodes era un malvado que quería la vida de Juan el Bautista. Pero aún Herodes podía reconocer que Juan el Bautista era santo y justo. Y aquí quiero preguntarles a ustedes que se dicen cristianos, la mayoría, ¿podrían aún los incrédulos decir que ustedes viven una vida justa y santa? Pongámoslo en términos sencillos. Sus vecinos podrían decir: esta persona vive una vida justa y santa. Pensemos en otra área, las personas con las que usted hace negocios. Esas personas podrían decir, cada que hacen un negocio con usted: esta es una persona justa y santa. Sus familiares incrédulos, con los que usted a veces puede tener dificultad porque son incrédulos, pero esos familiares incrédulos podrían decir de usted: esta persona vive una vida justa y santa. Lo podemos acusar de cualquier cosa, pero es íntegro, es verdadero, que quiere seguir a Jesucristo. Bueno, Herodes era muy malvado, pero podía identificar que Juan el Bautista tenía una fe verdadera, que no era una hipocresía lo que vivía. Y quiero preguntarles eso a ustedes: ¿es eso verdad de sus vidas? ¿O simplemente aparentamos una vida cristiana, pero otros ni siquiera se han dado cuenta? Hay muchos
que su vida es tan parecida a la del mundo que los otros ni siquiera podrían percibir que son cristianos. Y también podemos ver entonces que un enemigo de Jesús puede aparentar agrado por la luz. Y esto es interesante. ¿Qué pasaba con Herodes? Le gustaba escuchar a Juan el Bautista. Y saben, yo creo que eso está pasando últimamente bastante. Está creciendo una idea de que con escuchar a predicadores de sana doctrina, entonces usted se convirtió en un cristiano maduro. Como que usted se vio 100 videos en YouTube de MacArthur, Paul Washer, y entonces eso ya lo convirtió en un cristiano maduro. No se equivoque, eso no pasa, no hay ningún versículo que diga eso. Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no dejaba que esa predicación cambiara su vida. Hay una diferencia entre escuchar predicación sana y que eso transforme mi vida. Necesitamos escuchar predicación sana, pero necesitamos que nuestra vida sea transformada por esa predicación. La Biblia no dice, mira, cuántos sermones escuchaste, cuántos libros de sana doctrina tienes. Dice, cómo estás viviendo con tu esposa, cómo estás viviendo con tu esposo, cómo estás criando a tus hijos. Eso es lo que demanda las Escrituras. ¿Has escuchado mucho? Pues eres responsable de más. Herodes escuchaba a Juan y se quedaba perplejo. ¿Saben qué es esa palabra perplejo? ¿Recuerdan cuando las mujeres vieron la tumba del Señor Jesús? Lucas utiliza esa expresión para decir que las mujeres quedaron perplejas cuando vieron la tumba vacía. Así quedaba Herodes con la predicación de Juan el Bautista, así de perplejo. Pero lo perplejo no dejaba que entrara a su corazón la palabra y seguía en los mismos pecados. Y eso nos da paso a la última sección. Un discípulo de Jesús recibirá persecución de las tinieblas y un enemigo de Jesús perseguirá a la luz. Con eso vamos a ir aterrizando nuestro avión. Un discípulo de Jesús recibirá persecución de las tinieblas y un enemigo de Jesús perseguirá a la luz. Miren el versículo 21 lo que dice. Pero llegó un día oportuno. ¿Oportuno para quién? Pues para Herodías, ¿cierto? Cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y aquí podemos notar, los historiadores dicen que Herodes fue reconocido por los grandes banquetes que hacía, llenos de comida, llenos de fiesta, invitando a los más poderosos. Y pónganse a pensar en algo. ¿Cómo se debían sentir esos invitados a la fiesta de Herodes? ¿Qué debían pensar? Pues nosotros somos importantes y nos están invitando a la fiesta más importante de la región. Y hay comida y hay fiesta. Y si me invitaron a mí es porque yo soy importante. Pero por un momento piensen esto. Delante del mundo de esa época, ¿quiénes eran los importantes? ¿Quiénes hasta podrían llegar a reflexionar la bendición de Dios está sobre nosotros? Es posible que muchos de esos invitados pensaban, pues Dios está siendo bueno con nosotros, todo sale bien, nos invitan a la fiesta de importancia, nos dan la comida más elegante. Y si pensáramos, ¿dónde estaba el siervo fiel de Dios? En una cárcel, seguramente maloliente, colgado, amarrado con cadenas, seguramente animales pasando alrededor. Y miren cómo a la luz del mundo, el amor de Dios y la fidelidad de Dios puede ser tan mal entendida. Si usted estuviera ahí en ese momento, podría ver a esos hombres ricos y poderosos y decir, wow, pues Dios ha sido bueno con estos. Y si usted mirara a Juan colgado en un calabozo muriendo, ¿qué diría? Bueno, este es un desgraciado, Dios ni siquiera lo mira. Pero ¿saben qué? Desde la perspectiva de Dios era completamente lo opuesto. Los ojos de Dios estaban puestos en Juan el Bautista ahí en la cárcel. ¿Y saben qué dice Hebreos? Que los hombres fieles han sufrido a lo largo de la historia y el Señor, ¿saben qué dice? No son dignos de este mundo. Ha habido hombres que son fieles que el Señor dice no son dignos de este mundo. Es lo que dice Hebreos 11. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Está hablando de los héroes de la fe. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja, de cabras, desposeídos.
oprimidos y maltratados. Y miren lo que dice el versículo 28 de Hebreos 11. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. ¿Saben? Había una fiesta donde había muchos disfrutando, comiendo, embriagándose, y había un hombre encarcelado. ¿Y saben qué es lo que está diciendo el Señor? Mi hijo, Juan el Bautista, no es digno de este mundo, lo voy a traer rápido a casa. Y lo trajo a casa rápidamente. Estando en ese banquete, Herodías utilizó una estrategia malvada y envió a su propia hija a hacer un baile. Y aquí no estamos seguros. Algunos piensan que Herodías mandó a su hija a que hiciera un baile sensual, pero parece que la palabra que se utiliza ahí para describir a esta niña es más o menos una niña de 12 años. Entonces hay dos posibilidades: o que mandó a su hija a hacer un baile sensual, pero también podría ser que simplemente mandó a una niña a hacer una presentación delante de los asistentes. No podemos asegurar ninguna de las dos razones, pero lo que sí sabemos es que esta mamá no solamente está mal influenciando al hombre con el que está, sino que ahora está ¿qué? Mandando a su hija a pecar. Esto es lo que hace una mujer malvada: mal influencia al hombre con el que está y guía a sus hijos a pecar, a mentir, a faltar a la verdad. Y aquí esta mujer, entonces miren lo que hizo, miren el versículo 22. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Y ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Y enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aquí está Herodías, no quiere que nadie se entrometa en su propósito de haberle robado el esposo a otra mujer y de haber abandonado a su marido por su hermano. Ella se siente poderosa siendo la esposa de Herodes y ahora usa a su hija para mantener esa relación ilícita que ha comenzado. Y Herodes es un hombre vano, lleno de arrogancia, y ¿qué hace en la fiesta? Lanza una promesa vana para impresionar a los invitados. Este hombre se jacta y hace una promesa tonta y dice: ¿sabes qué, niña? Te voy a dar todo lo que me pidas. ¿Por qué? Porque quería impresionar a los invitados que había alrededor. ¡Wow! ¡Qué hombre tan poderoso! Y miren lo que va a hacer, y como para llamar la atención de todos. Pero por supuesto no se esperaba lo que venía. La niña le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y el texto nos da dos razones por las cuales Herodes accedió a cumplir con la promesa. ¿Cuáles son las dos razones? Número uno, y aquí podemos ver, no vamos a exaltar a Herodes, pero pensemos en una virtud de Herodes. ¿Cuál es la virtud de Herodes? Una virtud que hoy en día no existe, aquí muy común. Si usted va a hacer un negocio con alguien, ¿qué le toca hacer? Usted tiene que ir a la notaría, tiene que poner las huellas, le toma una foto a la cara. Ahora yo no creo que hasta le están tomando el iris. Próximamente prueba de sangre. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo eso cuando usted hace un negocio. Porque la gente no cumple su palabra. Pero al menos en esta época y para Herodes, dice que los votos que hacía, por los votos que había hecho, por lo menos él cumplía su palabra. Dijo: esto dije, esto tengo que hacer. Había mayor valor por la palabra, al menos. Aún en nuestra época, si uno piensa en los papás o en los abuelos, había algo más que se llamaba como, bueno, es de palabra o palabra de hombres, y eso valía. Hoy en día alguien le dice a alguien palabra de hombres y no, usted doble notaría, hermano. ¿Por qué cumplió Herodes? A causa de sus juramentos, y en segundo lugar, pues para no defraudar a los invitados. Todos estaban mirando fijamente la credibilidad de Herodes. Y miren lo que dice el versículo 27. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Y cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Herodes cumplió su juramento y Juan el Bautista fue decapitado. ¿Y cuáles son las dos aplicaciones de esta sección? Número uno, un discípulo de Jesús recibirá persecución de las tinieblas.
y un enemigo de Jesús perseguirá a la luz. El reino de las tinieblas, la simiente de Satanás, siempre está opuesta a los hijos de Dios. Caín mató a Abel y de ahí la línea continuó. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Toda persona incrédula odia profundamente a Dios, tiene un odio hacia Dios. Y ustedes podrían pensar y decir, bueno, yo conozco personas que no son cristianas, pero no odian a Dios. Hace poquito estaba hablando con Michael y me estaba enseñando algo que él estaba estudiando, que escribió Jonathan Edwards, acerca de la enemistad que tiene el hombre natural hacia Dios. Y algo que me explicaba, que era muy interesante, es que hay personas que todos odian a Dios por naturaleza, pero hay personas que solo manifiestan ese odio a Dios cuando Dios empieza a estorbarles algo en su vida. Es decir, cuando Dios los está dejando con plena libertad, pues es fácil decir, sí, yo creo en ese Dios. Sí, de vez en cuando oro y de vez en cuando lanzo una oración aquí y allá, pero cuando Dios decide estorbar, entonces ¿qué empieza a pasar con el incrédulo? Empieza a manifestar su odio a Dios y a detestarlo. Eso es lo que está pasando aquí. Herodes al parecer estaba tranquilo, pero cuando es incomodado, cuando sus planes empiezan a ser estorbados, ahí empieza a manifestarse el odio a Dios. Y aún pueden pensar ustedes acá y pensar, bueno, ¿será que yo soy un creyente verdadero? ¿Yo soy un discípulo de Jesucristo? ¿O tal vez Dios no me ha estorbado tanto y simplemente por eso yo ando tranquilo con Él? Pero ¿qué pasara si Dios en su soberanía deseara estorbarte en tu camino y las cosas no estuvieran tan cómodas como están ahora? ¿Seguirías diciendo Jesucristo es el Señor y le voy a servir pase lo que pase? Es algo bueno para reflexionar. Los discípulos verdaderos siempre tendrán persecución. Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, está hablando el Señor Jesucristo, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Y 2 de Timoteo 3:12, este es un pasaje clave, 2 de Timoteo 3:12, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Todo el que quiera vivir piadosamente, fielmente a Jesucristo será perseguido. Si usted no recibe ninguna clase de persecución, si usted nunca ha recibido algo contrario por su fe en Jesucristo, entonces quiero decirle algo, seguramente usted no está viviendo fielmente y piadosamente. Porque todo el que quiera ser fiel recibirá persecución. Vendrán burlas, vendrán ataques, vendrán acusaciones falsas, algunos irán a la cárcel, otros morirán por causa de Cristo. Y la pregunta es la siguiente: ¿están ustedes listos si llegara la persecución hacia la iglesia o cuando venga la persecución personal a ti por ser un discípulo radical de Jesucristo? Juan el Bautista fue un discípulo radical del Señor y corrió con las consecuencias y aún entregó su vida. Los creyentes verdaderos serán perseguidos y los enemigos de Jesús perseguirán al pueblo de Dios. Un discípulo de Jesús enfrenta las tinieblas con la luz, un discípulo de Jesús es reconocido por andar en la luz y un discípulo de Jesús recibirá persecución de las tinieblas. Oremos. Padre, te damos gracias porque has dejado la vida ejemplar de hombres fieles a lo largo de la historia que nos retan, Señor, y que nos ayudan a reflexionar acerca de cómo vivimos nosotros nuestra vida para ti, Señor. Hoy queremos confesar nuestros pecados, todo lo que tú hayas exhortado, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu. Hoy queremos confesarlo delante de ti, reconociendo que solo en Jesucristo hay salvación, que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, que si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Padre, te pedimos que escuches nuestra oración y si hay alguien en este lugar que quiere confesar sus pecados a Dios y quiere recibir el perdón completo de sus pecados,
Padre, por favor, escucha su oración en este momento. Si hay alguien que de corazón está suplicando perdón, Padre, por favor, escúchale y perdónale y sálvale. Ayúdale a entender que solo en Jesucristo hay salvación, que Jesucristo obedeció perfectamente y que si deposita su fe en Él, puede ser completamente perdonado. Padre, por favor, restaura matrimonios, salva personas incrédulas, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a como iglesia estar dispuestos a vivir de una manera radical para ti, Señor. Que realmente se pueda decir de nosotros que somos discípulos de Cristo. Y Padre, qué privilegio, Señor, qué privilegio sería morir por la causa de Cristo. Parece una petición loca, Señor, pero cuánto te pido que algunos de nosotros pudiéramos morir por la causa de Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender realmente de qué se trata esto de ser tus hijos, de ser tu pueblo, Señor. Ayúdanos a no jugar a ser cristianos. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.